Ok, entonces, bueno, buenas noches. Entonces, para todos, estamos dando inicio a nuestra sesión en línea del 2 de abril de 2024 correspondiente al tema de modelo financiero. Bien, entonces vamos a... Listo, entonces estamos viendo la presentación. Sí, señor. Bueno, ok, entonces muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio aquí a nuestra sesión en línea. Como siempre, nuestro centro de gestión de mercado, logística y tecnologías de la información, ubicado en la calle 52, número 1365, en la ciudad de Bogotá. Área de virtualización, piso sexto. Bien, estamos en nuestro tecnólogo en desarrollo publicitario, ficha 2834773. Continuamos en la fase de proyecto planeación y estamos en la actividad de aprendizaje, establecer el modelo financiero y proyectar la viabilidad del emprendimiento. Continuamos en la guía 2 y nuestra evidencia se denomina, es del RAD 28 de la guía 2, actividad de aprendizaje 3, evidencia 1, modelo financiero. Bueno, así la van a encontrar en su espacio de TIN. Bueno, aún esta semana, de pronto la otra, estaremos como en este espacio intermedio temporal de Teams, pero ya el SENA, pues vamos a entrar ya en la capacitación para, vamos a entrar en la capacitación para el nuevo o la nueva plataforma LMS denominada Sayuna del SENA. Es lo mismo que ustedes tenían anteriormente con Territorium, es una plataforma de educación académica, pero esta vez es ya propiedad del SENA. Entonces, pero esta plataforma en la que estamos, que es Team, también es una herramienta SENA, o sea, nosotros también tenemos, eso sí todavía continuamos con esa herramienta de Microsoft Team, que pues obviamente el SENA sí está pues pagando los derechos a Microsoft para que pues todos ustedes y eh, todos los usuarios del SENA, personal del SENA, pues lo puedan usar. En esta ocasión pues estamos utilizando una herramienta también muy buena, que es la plataforma de Teams. Es más sencilla, pero igual cumple las mismas funciones que las demás plataformas. LMS, o sea, Learning Management Learning Management, se me olvidó la otra parte. Es un administrador de funciones académicas. Bueno. Listo, tenemos, ay, perdón. Aquí es abril 2. Bueno, yo diría que de pronto acá, pero vamos a hacer algo para enmendar esto. Aquí es 2. Abril 2 de 2024. ¿Listos? Ahora sí, podemos continuar. No sé quién estará por ahí. ¿Alguien llegaría por ahí? Bueno, continuemos. Ahora sí, continuamos. Agenda en línea, sesión en línea, abril 2 del 2024. Tenemos el modelo financiero. Entonces tenemos
vamos a hablar de los fundamentos financieros, presupuesto de ventas, presupuesto personal, que son los activos fijos, capital inicial y pues el balance general. La actividad de aprendizaje y preguntas. Pero también iniciamos la pregunta. ¿Por qué debemos hacer un modelo financiero y para qué nos sirven las finanzas? Mientras ustedes contestan esas dos preguntas, yo voy a dejar de compartir y vamos a mirar a ver quién está por ahí pidiendo admisión. Bueno, tenemos en este momento 14 o 13 personas porque alguien se desconectó. Bueno, continuemos entonces. Aquí estamos con, bueno, ¿por qué debemos hacer? Porque debemos hacer el modelo financiero. Digamos, ustedes que tienen un proyecto, ¿por qué deben hacer un modelo financiero? ¿Alguien? ¿O ustedes tienen, alguien tiene empresa? Adelante. Para poder saber desde dónde arrancamos con el presupuesto y cuál es el cumplimiento de ese presupuesto, los gastos, las ganancias, las inversiones y demás. Ah, perfecto, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Sandra, profe. Ah, Sandra, gracias. Me disculpa porque como estoy en modo presentación, pues no veo, no estoy viendo el aula con sus integrantes y no estoy viendo la presentación. Bueno, ¿y para qué nos sirven las finanzas? Hay que estar muy pendientes. Aunque también podemos decir que las finanzas pues nos sirven más o menos para lo que nos acaba de decir la compañera Sandra. Pero a ustedes, ¿para qué les sirven las finanzas en su casa, en su empresa? Para organizar y distribuir mejor el dinero con el que se cuenta. Ah, muy bien. Sí, señor. Sí, señorita, muy bien. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, sí. Vemos que el modelo financiero y las finanzas, pues, obviamente nos permiten organizar, planear mejor nuestra empresa. La parte financiera, pues, nos permite determinar, como dijo la compañera, pues, el nivel de inversión que debemos hacer para iniciar, ¿no es cierto? Y para operar. Nos permite saber también cuántos ingresos tenemos, cuántos gastos tenemos. Nos permite saber qué tiene la empresa, qué nos genera la empresa, de quién es la empresa, cómo va la empresa, porque pues igual la función de tener una empresa es pues obtener ingresos pues para cualquier situación, para sobrevivir, ¿cierto? Para seguir capitalizándome, para invertir. Entonces pues obviamente tenemos que tener un control de el dinero que ingresa y sale de la organización. Entonces, o sea, es como lógico, pero, o sea, esto es una cosa lógica, pero sin embargo, la mayoría o muchos pequeños empresarios no, digamos, no tienen, digamos, los conocimientos o digamos, los conocimientos, el interés para manejar las finanzas de sus negocios. O sea, o no tienen, digamos, sí, esa sensibilización, esa capacitación o esas habilidades para manejar las finanzas de los negocios. Entonces, por lo general, muchas empresas, pues, terminan
en una mala circunstancia, en una mala situación, porque pues simplemente la gente no sabe manejar recursos económicos. Y el éxito de las grandes empresas y grandes compañías que seguramente iniciaron más pequeñas, con capitales más cortos, pequeños, entonces gracias al conocimiento de las finanzas y sumado a ese conocimiento del marketing y sumado a ese conocimiento de las ventas, salieron adelante. Se supieron mantener, supieron sobrevivir en una carrera completamente muy complicada que es el tema del mercado, el mercado en el cual pues las empresas compiten en la oferta y la demanda frente, digamos, a todo ese grupo de consumidores que están esperando pues nuestros productos. Y esos consumidores que son los que tienen los recursos que nos van a alimentar a nuestra empresa de acuerdo pues a las transacciones que hacemos con ellos. Entonces, las finanzas desde todo punto de vista son supremamente importantes. Hay que ponerle mucho cuidado, hay que ser muy técnicos en este tema. Y entonces por eso los fundamentos financieros, pues son una rama de la economía que se encarga de estudiar todo lo relacionado con el dinero y cómo lo manejamos, ¿sí? O bien, supremamente importante. O sea, y entonces las finanzas, pues obviamente parten muchas veces desde el mismo hogar, desde la casa, ¿sí? Las personas también que tienen buenas habilidades financieras, pues seguramente también mantienen una casa y un hogar bastante organizado frente a sus ingresos, sus gastos, su endeudamiento, sus inversiones. Este tema es supremamente importante desde tu punto de vista. Y ustedes, entonces como esta es una competencia transversal de emprendimiento. Digamos lo que ustedes están estudiando es desarrollo publicitario, pero pues obviamente aquí viene una competencia transversal que tiene que ver con el manejo de las finanzas. Entonces, de todas maneras, a pesar de que nosotros manejamos todo el tema publicitario y ese tipo de cosas, pero también tenemos que tener esas habilidades y competencias financieras y también todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Obviamente, igualmente somos aprendices del SENA y pues obviamente el SENA tiene también una misión y es que es también formar emprendedores. Bueno, entonces vamos a entrar aquí como al presupuesto de ventas en el modelo financiero. Bien, entonces un tema bien importante. ¿Ustedes qué conocen del presupuesto de ventas? ¿Han tenido experiencia en manejar presupuestos? Bueno, parece que nadie tiene pues idea sobre un presupuesto de ventas. Pero entonces para ustedes también, ¿qué es un presupuesto? Ustedes tienen un presupuesto. Sí, adelante. Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Presupuesto, entiendo que es lo que yo, digamos así, hago como todos los gastos de mi empresa y los coloco para poder evaluar qué es lo que estoy gastando, qué es lo que está ingresando. Ah, ok. Bueno, sí, ok, muchas gracias. ¿Tu nombre es? Alejandra, profe. Alejandra. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Sí, todos obviamente tenemos que ver con presupuesto, porque cuando uno en su casa tiene una serie de gastos para poder sobrevivir y tiene unos ingresos. Entonces, usted tiene que sus ingresos organizarlos muy bien en todos los gastos que usted va a incurrir en un periodo de tiempo.
¿sí? En un periodo de tiempo. Se va a incurrir en un periodo de tiempo una serie de gastos. Entonces tiene que organizar esos ingresos en diferentes rubros, que son unos gastos con los que usted va a incurrir. Entonces ocurren las empresas, ¿cierto? Y esto tiene que ver pues con el presupuesto de ventas. Obviamente que pues las ventas me generan ingresos y pues con eso pues yo genero un presupuesto, ¿cierto? Entonces es lo que vamos a mirar ahora para trabajar el tema. Entonces el presupuesto de ventas tiene que ver con la planificación financiera. Entonces, uno que hace, por ejemplo, para determinar esos presupuestos. Entonces, tiene que hacer una planificación financiera que básicamente, como ustedes ven ahí, se proyecta la cantidad de productos o servicios que se espera vender en un periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, es una gestión empresarial en términos de ingresos esperados. En este caso, ya cada uno de ustedes tiene un proyecto, ¿cierto? Todos están en un proyecto. Entonces, digamos que ya tienen su proyecto. Entonces, bueno, uno cuando tiene un negocio, uno debe determinar cuánto va a vender. O sea, tiene que establecer qué cantidad va a vender. Pues para poderse poner a trabajar en lo que va a hacer, ¿sí o no? Porque pues igual, digamos, claro que la mayoría de los dueños de las empresas, pues a veces ni siquiera saben exactamente cuál es la cantidad de producto que esperan vender en un periodo determinado, sino que, pues bueno, van produciendo, pero claro que también eso se vuelve un poco intuitivo de pequeños negocios. Se ve una panadería, entonces la panadería entonces va produciendo unas cantidades y va vendiendo. Entonces, los dueños, entonces ellos van mirando cuánto vendió en un día, entre semana, fin de semana, y a medida que ellos van mirando sus ventas, pues también van produciendo, ¿sí? Van produciendo. Pero muchas veces no hacen ningún esfuerzo frente a las ventas, sino que así como vengan, pues ellos producen. Obviamente después de ese tema, pues uno sí debe establecer una cantidad de productos o servicios que espera vender y de ahí comienza a hacer todo un proceso de esfuerzos y acciones para vender esos productos. Entonces, digamos, hay personas entonces, que, por ejemplo, hacen empanadas. Entonces, la señora, una persona tiene que saber exactamente cuántas empanadas puede hacer en un día, de acuerdo con sus herramientas, sus recursos. Entonces, y luego la persona proyecta qué es lo que va a hacer, cuánto va a hacer en un periodo de tiempo, simplemente así. En las grandes empresas, pues obviamente eso es muy, muy técnico. Se hacen, digamos, por ejemplo, se trabaja, digamos que en una empresa ya muy consolidada, entonces, por ejemplo, se establecen periodos de tiempo, ¿sí? Entonces, usted, por ejemplo, establece un periodo de tiempo que puede ser trimestral, semanal o anual. Por lo general, pues, la mayoría escoge, pues, una medida anual, pero grandes empresas, pues, tienen que controlar todo y, pues, hacen sus presupuestos trimestrales o semestrales. Entonces, es en un periodo de tiempo digamos, para la producción.
Y en esas empresas, ellos lo que hacen es que recopilan datos históricos. Entonces, uno dice, bueno, para proyectar mis ventas en este año, pues yo voy a mirar en los años anteriores cuánto se vendió. Se hacen cálculos, grandes cálculos matemáticos en proyección, ¿sí? Hay diferentes tipos de proyección de mercado, proyección de ventas. En el caso de ustedes, pues no nos vamos a poner a hacer ese tipo de proyecciones, aunque si alguien de pronto tiene, digamos, esa herramienta, la puede hacer, pues aquí para este ejemplo la podría realizar. Pero obviamente tengamos en cuenta que somos emprendedores, que estamos comenzando hasta ahora en el negocio que pretendemos llevar al mercado. Entonces, pues también nos tocaría recopilar datos no históricos, sino de otro tipo de datos. Entonces, en ese caso, entonces, lo primero que deberíamos hacer es establecer una meta de ventas. Entonces, nuestra meta de ventas es definir cuánto vamos a vender en un periodo de tiempo. Las metas de ventas se pueden definir como en unidades o en porcentajes. Uno puede establecer una meta de ventas, decir, voy a vender en este año 10.000 unidades. O uno, si tiene datos históricos, puede decir, voy a crecer el 5 o el 10% este año. Entonces, quiere decir que el 5 o el 10% frente a qué? A las ventas que venía de años pasados. ¿Sí? Entonces, establece ese tipo de cosas. Entonces, vamos a establecer unas metas de ventas. Pero entonces, en el caso de ustedes lo que pueden establecer es una meta de lo que ustedes van a vender. ¿Sí? Y entonces, también se debe establecer los volúmenes de ventas. Entonces, ¿cómo hace uno para establecer un volumen de ventas? Entonces, tiene que ver con lo que está aquí en la parte de acá, de abajito. Ahí siguen viendo todo perfecto, ¿cierto? Bueno, estamos viendo bien nuestras diapositivas porque entonces, ¿sí? Todos estamos Sí, viendo. señor. Bueno, bien. Entonces, mire, entonces ustedes tienen que estimar el volumen de ventas. Entonces, todo empresario tiene que determinar qué volumen de ventas tiene, ¿sí? O sea, ¿cuánto voy a vender? Entonces, uno puede vender o bien porque uno fabrica o bien porque uno comercializa. Entonces, si uno comercializa, pues uno adquiere su stock o inventario para vender. Pero si yo fabrico, pues entonces yo estimo cuántos volúmenes voy a vender de acuerdo a lo que yo voy a producir. Entonces, en el orden de ideas, para estimar los volúmenes de ventas, entonces mire, yo mido capacidades. Antes de fijar los precios de tus productos, yo mido mis capacidades. O sea, lo que yo estoy diciendo, en el que ustedes para proyectar esa venta, ¿cierto? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es que ustedes determinan de acuerdo a su capacidad por instalada, ¿no? No sé, por ejemplo, alguien deme un ejemplo de algún proyecto que tienen. Un producto, un servicio. De alguno de ustedes. Bueno, no tantos, por Venta de favor. calzado. Venta de calzado. Listo. Entonces, bueno, entonces, para establecer cuántos pares de zapatos voy a producir. Entonces, sí, hay que mirar, por ejemplo, la capacidad que tiene el taller o la fábrica de calzado, ¿sí o no? Entonces, Sí, uno puede señor. determinar. Entonces, por ejemplo, ¿tú cuántos tipos de calzado podrías determinar que se pueden producir en un día? En un día, la fábrica produce más o menos de 100 a 200 pares. Uy, claro,
Entonces ahí está, en ese tipo, así lo que estás haciendo, estás estimando el volumen de venta. Entonces, bueno, tú vas a producir 100 pares y entonces, y luego vas a establecer ese volumen de ventas y la meta de venta. Entonces yo digo, produzco 100 pares porque pues para vender, ¿sí o no? Entonces toca establecer ese tipo en las metas y los volúmenes, de acuerdo a que ahí se mide tus capacidades. Entonces uno a veces llega pues está determinando, proyectando ventas, pero a veces la gente ni sabe exactamente con qué cuenta, con qué recursos cuenta, si tiene capacidades o no. Y muchas veces, por ejemplo, vamos y hacemos un negocio. Eso le pasa a muchos empresarios, por ejemplo, que a veces ellos deciden salir a un mercado internacional y por allá les dicen, no, necesitamos un container con, no sé, con 200.000 unidades dentro de un mes. Y entonces, claro, yo conozco muchos ejemplos o casos de empresarios que son habilidosos para conseguir negocios, pero cuando se ve, entonces no calculan exactamente qué capacidades tienen para hacer una negociación. Entonces muchas veces no pueden cumplir con los stocks que les piden. Entonces uno lo primero que tiene que ser o conocer es muy bien son las capacidades que uno tiene. Entonces uno tiene que medir las capacidades, si no tiene capacidad, entonces las capacidades de asociarme, de producir, etcétera, etcétera, ¿sí? Para cubrir unos stocks que me pueden estar pidiendo. Entonces, y luego de ese tipo de cosas, entonces uno tiene que fijar los precios de los productos. Entonces, obviamente yo produzco, cuando yo comercializo, pues siempre cobro al por mayor, establezco un margen y listo. Y ahí fijo el precio. Pero cuando uno produce, obviamente sí ya tiene que fijar los precios técnicamente con el tema de costos y gastos. Y luego uno determina sus ingresos por venta, ¿sí ve? Entonces, bueno, ustedes digamos, digamos, ejercicio, pues van a hacer esto, digamos, de la manera más básica posible, de como lo haría un empresario que está iniciando. ¿Sí? Pues, digamos, un empresario que está iniciando, pues, no vamos a utilizar, digamos, por ejemplo, mínimos cuadrados, que es, por ejemplo, una forma de calcular, proyectar mercados, o sea, la técnica de los mínimos cuadrados en proyección de mercados. No, pues no vamos a utilizar este tipo de cosas, sino que vamos a establecer algo con sentido común y lógico de lo que nosotros podemos, de acuerdo a nuestras capacidades, producir para establecer una meta de ventas y un volumen de ventas, y vamos a fijarle un precio a eso. Y de acuerdo a a mi precio de mi producto más las ventas, pues determino los ingresos que voy a tener por ventas. ¿Sí o no? Así de sencillo. Entonces, hasta ahí es sencillo la primera parte de lo que van a hacer, ¿no? Sí, señor. Bueno, eso, digamos que aquí en el tema de finanzas, pues todo es muy sencillo. Bien, entonces sigamos. ¿Qué es el precio unitario? Entonces luego, claro, o sea, ya entonces aquí nos vamos, y eso, bueno, todo lo que les estoy explicando acá es porque la guía de aprendizaje lo está pidiendo, ¿sí? Porque este tema de finanzas es muy amplio, y uno podría, pues, hablar de muchísimos temas, pero yo lo que les estoy hablando acá es de lo que la guía va pidiendo. Entonces yo ahí voy explicando. Entonces, bueno, a nosotros nos toca, digamos, conocer cuál es el precio unitario. Entonces, bueno, el precio unitario es pues ese monto que se cobra por la venta de un solo artículo o unidad de producto. Entonces, quiere decir que es el precio por unidad medida de un producto vendido, ya sea por pieza, kilogramo, litro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, siempre, pues obviamente, para determinar precios, pues obviamente toca establecerlo de manera unitaria. ¿Sí? Para uno ya después saber cuál es cuando uno tiene gran volumen de venta, pues usted ya estableció su precio unitario a partir de unos costos unitarios que ahorita los vamos a mirar.
Entonces, bueno, ¿cómo se calcula el precio de venta unitario? Entonces, bueno, primero, lo que hay que hacer es determinar el costo unitario. ¿Sí? Entonces, mire, pero esto está chévere porque pues esto tiene mucha lógica. Cuando uno es empresario, pues uno le toca hacer ese tipo de cosas. Entonces ustedes, al determinar el costo unitario, primero, determinar cuántas unidades va a producir para vender en un periodo. Entonces, ya se vio que en la anterior explicación ya hicimos esto, determinar cuántas unidades va a producir para vender en un periodo. O sea, esto que hicimos acá, que es el volumen, esto que es aquí, establecimos el volumen de ventas, ¿sí o no? Que tiene que ver con las metas de ventas. Entonces, eso es lo primero que se hace ahí, mire. Para determinar el costo unitario, determina cuántas unidades va a producir. O sea, yo para determinar cuáles son mis costos, pues primero digo cuánto voy a vender. Entonces, si voy a vender 10.000 unidades, pues entonces, ¿cuánto me cuesta producir 10.000 unidades? Es la pregunta, ¿sí? Entonces, ahí comienza todo un ejercicio. Si voy a vender 1.000 unidades, uy, ¿cuánto me cuesta producir esas 1.000 unidades? Por ejemplo, los zapatos que decía Sandra o Alejandra, entonces, bueno, ¿cuánto cuesta producir 100 pares diarios? Y entonces usted en el mes son 3.000. Entonces, ¿cuánto cuesta eso? Entonces toca comenzar a mirar, porque si uno no lo hace, entonces imagínese usted, ¿qué hace, digamos, en un negocio? Usted no sabe cuánto le cuesta, no sabe cómo está comprando los precios de los materiales, y entonces, ¿a qué precio voy a poner ese producto? ¿Sí? Entonces, determino primero cuántas unidades va a producir para vender en un periodo. Luego, identifico todos los costos totales para la distribución. Entonces, el costo total. Entonces, ahora uno tiene que decir, ¿y qué serán costos? Entonces, luego, entonces uno llega ahí y dice, bueno, identifico que dentro de los costos hay unos que se llaman costos fijos. Y entonces, por ejemplo, son los sueldos, los arriendos, los alquileres de máquinas, servicios públicos, todo lo que no cambia independientemente de la producción. Entonces, ¿por qué se llaman costos fijos? Hay algunos que están aquí que ya... Profe, porque no cambian, porque siempre se Exactamente. mantienen. Siempre Ay, Sí, o van sea, a perdón. estar. sí, o sea, por ejemplo, yo digo, yo aquí, digamos, arriendo una bodega y yo este mes produzco 200 zapatos o 3.000 zapatos y el otro mes produzco 1.000 zapatos, pero de todas maneras pago un arriendo de 5 millones por la bodega. Produzca 1.000 o 3.000 zapatos, entonces siempre va a ser lo mismo, o sea, no me va a variar. Entonces, el alquiler. Los sueldos, entonces yo siempre le voy a pagar digamos, a mi operario. El operario entonces lo tengo contratado con un salario, él se gana su sueldo, digamos, 2 salarios mínimos, y entonces, pucha, este mes produjimos esos 1.000 zapatos y el otro mes 2.000 y el siguiente mes 1.500 y de todas maneras, independiente de lo que se produzca, yo le pago sus 2 salarios mínimos a ese operario. ¿Sí? Entonces, eso es un costo fijo. No cambia independientemente de la producción. Entonces, ahí ustedes van a tener que comenzar a identificar, digamos, dentro de lo que ustedes tienen en su empresa, entonces, cuáles son los costos fijos. ¿Sí? Entonces, se comienzan a ver un listado de lo que no cambia, ¿cierto? Independientemente de la producción. Y luego, entonces, vienen los costos variables para la producción de su producto. Ejemplo, entonces, materias primas, insumos, materiales y servicios públicos. Entonces, ¿qué tiene de diferente los costos variables? Digamos, ¿cuál es la definición ahí del costo variable? Los que cambian su precio. Los Bueno, pero insumos, ¿de acuerdo a qué?
De Los que acuerdo a pueden ser modificados. Pero de acuerdo a qué, a ver, va bien, de pero de acuerdo a los acuerdo a qué. precios del mercado, de acuerdo a los precios del mercado y la inflación, ¿no? No. ¿No? No, digamos que los variables, de si los De costos fijos acuerdo a la son, producción. eso de acuerdo a la producción, bien. Entonces, por ejemplo, mis costos variables, por ejemplo, la harina, hago pan. Entonces, hice 2.000 panes, entonces se me fueron 2 bultos de harina. Pero entonces en el otro mes hago 4.000 panes, entonces ya no se me van 2 bultos de harina, sino se me van 4. El otro mes disminuí, entonces ya se me van 3,5. Entonces los costos variables van cambiando de acuerdo a lo que yo voy produciendo. Y uno tiene que establecer exactamente qué es variable y qué es fijo, porque a veces se puede uno confundir. Por ejemplo, yo les diría, ¿los servicios públicos son fijos o son variables? Variables. ¿En qué casos, por ejemplo? El servicio de la luz, porque pueda que el servicio suba o baje. Exactamente, de acuerdo a la producción, ¿sí? Por ejemplo, a veces uno podía tener un servicio público, digamos, como un servicio de celular, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo compré un plan para la empresa. Entonces compré un plan, digamos, de servicio de celular y entonces todos los años, todos los meses pago lo mismo porque, pues, digamos, así produzca más pan o menos pan, pues ahí está. Ese servicio, por ejemplo, ese sería fijo. Pero si tengo la luz, entonces si utilizo más luz, más gas, más agua o menos agua, pues ahí se vuelve variable. Entonces ahí es importante, digamos, determinar qué es fijo y qué es variable. Entonces, muy bien, ¿sí ven? Entonces uno identifica esos costos. Entonces los costos igual los fijos más los variables, pues son los costos totales en que uno incurre. Pero también, ahora también veamos una cosa. Ustedes, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un gasto y un costo? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? Son diferentes. Bueno, ¿y cuál es la explicación? El gasto es todo lo que me genera, digamos, un pago de dinero sin posibilidad de recuperar, mientras que el costo sí lo puedo recuperar al ponerle el precio al producto. Ah, bueno, bien, está bien encaminada, bien, sí. Estás bien, o sea, claro, porque el gasto, claro, un costo, claro, yo un costo, entonces llego, aunque yo, digamos, también le puedo sumar los gastos a los costos, entonces, porque también uno, es que uno cuando está produciendo y vende, uno incurre también no solo en costos, sino en gastos, ¿sí o no? Digamos, esa acción de vender o también de producir, uno pues incurre en unos gastos. Porque pues una empresa no solamente, cierto que una empresa no solamente funciona con solo materias primas y eso, ni insumos, sino que hay otro tipo de cosas que hay que gastar dinero para eso, ¿cierto? Bueno, entonces mire que la clave es esto, mire, un costo es el que está ligado estrechamente a la producción. Entonces, por ejemplo, digamos yo produzco pan, entonces un costo es, por ejemplo, comprar harina, ¿sí? Entonces, la harina está ligada estrechamente a la producción del pan, ¿sí? Ese es un costo porque ellos van ligados. Por ejemplo, yo produzco bicicletas, entonces tengo que comprar, por ejemplo, ruedas, tengo que comprar manubrios, el cuadrito, ¿cómo se llama? Bueno, todo lo que lleva la bicicleta. Entonces, me toca comprar todo ese tipo de elementos para organizar la bicicleta. Entonces, todos esos son costos, pero no son gastos, son costos.
Y como dice la compañera, pues los costos me permiten pues llegar a determinar el precio y recuperar mis costos. Bueno, sin embargo, los gastos son aquellos que usted incurre, pero que no están directamente relacionados con la producción. Porque, por ejemplo, digamos, usted tiene gastos en la empresa, por ejemplo, compra papel para imprimir, ¿sí? Entonces es un gasto. Usted compra papel porque usted necesitó papel ahí en la oficina, que tiene que tener papel. Compra, por ejemplo, digamos, en la fábrica. Entonces usted la fábrica pues no la va a tener sucia, sino que tiene que limpiar. Entonces tiene que comprar material, productos de aseo, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Tiene que comprar bombillos para que ilumine. Y, o sea, incurren un poco de gastos. Pero ellos, por ejemplo, que usted compre un bombillo no quiere decir, bueno, claro que pues sí le ayuda a que la bicicleta esté armada, pero digamos, el bombillo usted no lo, digamos, no está inherente o incluido en ese producto, ni por ejemplo los productos de aseo, ni la papelería, ni el café que usted compra pues para toda la operación. Y hay una serie de gastos que hace. Ahora, por ejemplo, entonces usted entonces produjo y vendió. Entonces también tiene que, por ejemplo, pone una publicidad, de desarrollo publicitario, puso publicidad y gastó plata para ver cuánto, si hay gente que le compre más. Entonces, ese gasto de publicidad tampoco es inherente a la construcción de la bicicleta, ¿sí? Entonces, unos son gastos y los otros son costos. El costo es el que tiene que ver exactamente con la producción del bien. Todo lo que yo tengo que incurrir para fabricar. Entonces están las materias primas, los insumos, los servicios, bueno, servicios públicos, si necesito que ese es un insumo para la máquina, por ejemplo, pinturas, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso sí es un costo porque él está ahí representado en el bien, ¿sí? Mientras los gastos son independientes a esa producción, ¿sí? Entonces, ahí es importante tener en cuenta. Pero, sin embargo, obviamente uno incurre en costos, pero también en gastos, cuando uno está en toda la línea de producción. Entonces, todos hay que tenerlos en cuenta. Entonces, bueno, ya identifica costos fijos y variables. Entonces, aquí ustedes cogen, entonces, mire cómo calcula el precio de venta unitaria. Entonces, cogen todos esos costos fijos y costos variables. Entonces, gastos. Entonces, bueno, aquí lo que pasa es que de pronto también toman y le ponen a la fabricación como un gasto. O sea, pero sin embargo, otros autores dicen costos de fabricación, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien, a veces es un error decir, llegar digamos, a un negocio, por ejemplo, de ropa, es decir, ¿cuánto cuesta este vestido? Entonces, técnicamente, el vestido puede costar, por ejemplo, 300.000 pesos, técnicamente. Pero el valor o el precio ser 500.000. Quiere decir que al fabricante le costó hacerlo 300, el dinero que incurrió fue en 300.000, para que eso es el costo, y más el precio, que son 200. Entonces, eso ya es el precio de venta, que es diferente al costo. Porque muchas veces uno dice, ay, ¿cuánto cuesta esto? Pues obviamente, bueno, la mayoría de la gente no sabe pues esa terminología, pero costo es diferente a precio. Porque el costo es una parte del precio. Y el costo es el precio es la suma de los costos más las ganancias. Pero bueno, entonces aquí ustedes hacen su tablita de costos fijos y variables, mire, en fabricación, en administración, en venta. Yo aquí en eso le pondría costos de fabricación, pero el autor le puso gastos, pero no importa. Pero aquí sí ya están determinados, ¿sí ven? Y luego ponen sus totales. Y ahí van estableciendo, obviamente, esto para un volumen que ustedes determinen. Entonces, 1.000 unidades, 2.000, 10.000 unidades. Y ustedes van determinando. Van determinando como cualquier empresario le toca hacer. Bueno, entonces mira aquí lo más de chévere. Viene la cosa acá y entonces
¿cómo se calcula el precio de venta? Entonces, cuando se ha determinado el total de los costos, o sea que ustedes ya vieron cuáles son sus costos totales, ¿sí? Los costos fijos y los variables, entonces se puede establecer los costos totales de producción usando la siguiente fórmula. Entonces, ustedes ya establecieron costos fijos más costos variables, entonces la suma de esos dos da los costos totales. O sea, CT es el costo total, donde CF son costos fijos y CB son costos variables. Entonces, ahí en ese ejercicio después es un ejercicio de coger cada cosa, ir determinando cuánto le va costando para hacer un volumen determinado de productos, cuánto le costó, ¿cierto? Y entonces usted establece sus fijos y sus variables. Y saca sus costos totales. Digamos que hasta ahí todo perfecto. Y luego viene acá, entonces dice, mire, teniendo el dato de costo total, el fabricante puede determinar cuánto le cuesta producir una unidad, es decir, el costo unitario, aplicando la siguiente fórmula. Entonces, mire, costo unitario CU igual al costo total, que ustedes ya lo tienen en el anterior slide, dividido el N, que es el número de unidades. Donde costo unitario, donde el costo CT es el costo total y N el número de unidades. Entonces, simplemente el costo total dividido N, entonces me da el costo unitario. Es lo que me vale una unidad. Lo que me cuesta una unidad, perdón, lo que me cuesta una unidad. Entonces, sí, ya saqué mi costo unitario. Y a partir de que uno tiene su costo unitario, uno ya puede ponerle precio. Que eso es lo chévere. Entonces, mire, precio de venta. Entonces, usted, listo, la cosa ya. Precio de venta. El precio de venta, entonces, usted primero ya determinó el costo unitario de producción, ¿sí o no? Entonces ahí súper bien. Entonces uno le puede decir, bueno, eso me costó hacerlo 80.000 pesos, me costó 100.000. Bueno. Bien, luego se establece o se fija el margen de utilidad por unidad vendida. Entonces ahí ya después viene el tema de decir, bueno, yo ya sé que esto me costó 100.000 pesos el costeo. Ahora yo necesito ponerle un margen y lo necesito vender. Pero pues resulta que uno no puede, pues igual también poner a la topa tolondra, perdón ahí por el término, pues lo que a uno le parezca, aunque muchos especuladores lo hacen. Pero entonces se establece ese margen de utilidad por unidad vendida y lo hace el gerente de la empresa, entonces él ya interviene y se establecen unos criterios de fijación de precios, ¿sí? Entonces, uno, por ejemplo, si tiene un producto, pues tiene que también verificar cuál es el precio de la competencia, ¿no? Porque si no, entonces uno sale al mercado ahí. Entonces uno, por ejemplo, tiene que definir precios competitivos, ¿no? Entonces usted tiene que decir, uy, bueno, a ver, por ejemplo, yo produzco queso, entonces este queso paipa o queso, no sé, costeño, sabanero, etcétera. Entonces uno tiene que salir al mercado a mirar, a ver, y uno pues va determinando en las grandes superficies cuánto vale, en las plazas de mercado, etcétera, etcétera. E incluso uno puede poner precios, digamos, para cada segmento de mercado. Eso ya depende del gerente. Entonces, uno establece el precio de la competencia, la calidad del producto. Entonces, la calidad también es súper importante porque muchas veces muchos productos y el costo del producto inclusive muchas veces puede ser hasta muy barato, ¿sí? Pero la calidad o la exclusividad entonces determina el precio. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo, digamos, mire, ustedes conocen, por ejemplo, las mochilas guajiras, ¿sí conocen las mochilas guajiras? Sí, Las señor. antenas. Sí, sí, Bueno, profe. ¿ustedes se dan cuenta que una mochila guajira es muy costoso hacerla? No creo que sea muy costosa, profe. Exactamente, o sea, los hilos son un poco, no son tan caros, la mano de obra de los, por ejemplo, los indígenas guayú, entonces ellos, sí, ellos producen ese bien
pero uno a veces ustedes ven, por ejemplo, una mochila Guayú en el internacional. Entonces, uno, por ejemplo, el costo, inclusive los indios venden a precios casi, pues, digamos, de costo, ¿no? Venden barato. Pero entonces, mire, ya, por ejemplo, entonces, como es un producto artesanal, ¿cierto? Que pertenece a una región emblemática, entonces Guajiro. Entonces, ya la calidad, y obviamente, y ellos tienen un tejido a mano, entonces el tejido a mano ya le da mucho valor al bien, o sea, porque es tejido a mano, o sea, ya hay una diferenciación. Entonces, eso claro, y el tiempo que se echa en tejer. Claro, pero sí, ellas tejen y todo, y ellas, por ejemplo, pueden producir hasta, no sé, unos 3, 4 mochilas, no sé cuántas hacen en el día, pero entonces uno se pone a ver, esos costos son bajos. No se necesitan casi máquinas porque es a mano, solo hilos, algunas cosas, ¿sí? Entonces, pero digamos, ya por ejemplo, el valor, por ejemplo, simbólico que tiene, entonces eso le va dando un valor por, digamos, la calidad a mano, doble hilo, no sé qué. Entonces, una mochila que puede tener un costo de 50.000 pesos, usted puede verla en el mercado internacional en 500.000 pesos. Le ponen algunos apliques y tal, y ya vale. Entonces, ¿por qué? Ahí viene el tema de la calidad. Entonces, usted tiene que tener en cuenta el precio, pues la calidad de su producto. O, por ejemplo, un producto exclusivo. Es un producto exclusivo, entonces tiene, por ejemplo, bueno, hecho a mano o una serie de cosas. Entonces, usted ahí se tiene en cuenta la calidad, la exclusividad del producto. O, por ejemplo, si es un producto, digamos, de esos de competencia y de consumo masivo, entonces tienden a tener márgenes más bajos, porque, digamos, cuando usted tiene un producto de PGC, de gran consumo, la ganancia se obtiene a través de los volúmenes de ventas, ¿sí? Por ejemplo, la leche, el pan, todo ese tipo de cosas. Entonces, son grandes volúmenes, entonces el precio difiere. Entonces, usted depende de ese tipo de criterios, la calidad del producto, o de la investigación de precios. Entonces, la investigación de precios también es importante porque cuando usted tiene un producto, también tiene que preguntarle al consumidor, ¿usted cuánto está dispuesto a pagar por ese producto? Y la gente dice, no, yo tanto. Y a veces mucha gente, por ejemplo, tiene un precio por debajo de lo que las personas están dispuestas a pagar y la gente lo tiene por debajo. Precio por debajo del precio de investigación, ¿cierto? Entonces, muchos empresarios entonces van e investigan y le van preguntando a una muestra, bueno, usted, ¿cuánto está dispuesto para pagar por este producto? Entonces la gente le dice, no, claro, yo tanto. Y ahí establecen su precio. Entonces los márgenes pero uno ya tiene el costo unitario. Y a partir de ahí, la formulación o fijación de precios se vuelve algo estratégico, de acuerdo al marketing, a la calidad del producto, y a una serie de variables, usted establece su precio, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparece, usted establece el margen, ¿sí? Ahí establece el margen de acuerdo a eso. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, al grado de escasez del producto, hay productos que son más escasos, entonces el producto tiende a subir. Si hay mucha demanda o mucha oferta, entonces tiende a bajar. Entonces, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ya saben cómo se determina el precio de venta, ¿sí? Hasta muy sencillo es. Bueno, entonces hasta ahí ya hay preguntas. Entonces ahí ya sabemos, por ejemplo, determinar, por ejemplo, una proyección de ventas, cuánto voy a producir, o sea, tengo un margen. Entonces, luego ya establezco el precio de ventas, entonces mis ingresos serán el precio de venta por el volumen de lo que yo. Mire que por aquí en el slide pasado teníamos eso, pero yo me devuelvo un poquito ahí. Ustedes, por ejemplo, aquí yo les había mostrado acá que ustedes habían hecho como dentro del presupuesto de ventas,
habían establecido unos volúmenes de venta. Entonces, si usted establece el volumen, entonces dice, bueno, yo voy a vender, digamos aquí, usted también se puso una meta de ventas, estableció su volumen, entonces usted dice, voy a 10.000 unidades. Y aquí le fijó el precio, 10.000 unidades o sea, dice 10.000 unidades a 50.000 pesos y esos son sus ingresos por venta, ¿sí ven? Entonces, en ese ejercicio, en estos dos ejercicios que ya hemos hecho, usted ya determinó sus ingresos por ventas. O sea, eso es lo que usted se va a ganar. Y eso es lo que una empresa debe determinar para poder operar. O sea, tiene que decir, saber qué volumen va a vender y a qué precio. Y establecerlo técnicamente de acuerdo a sus capacidades, a sus costos, ¿cierto? Y determinar cuánto va a producir, a qué precio, y ahí tiene unos ingresos en un periodo de tiempo, por ejemplo, que puede ser un mes, un trimestre, un semestre. Y eso ya me permite ir, por ejemplo, estableciendo, por ejemplo, un estado financiero. Bueno. Bien, entonces ahora resulta que también hay que hacer un presupuesto de personal. Entonces, porque digamos que también es importante determinar, pues, que usted necesita gente para que le trabaje. Entonces, toda empresa, pues, determina sus necesidades de personal, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Identifico funciones y roles necesarios para operar mi negocio. Entonces, en el de los zapatos, digamos, ¿qué roles tenemos ahí en el de los zapatos? ¿Alejandra o Sandra, perdón? Sandra. Sandra. Pues está, de momento, pues está la junta directiva, que son 3 socios, 2 socios capitalistas y un socio, el socio que pues aportó la idea. Y Bueno, posteriormente están los cargos operativos, que es la persona que asiste a los clientes o que los atiende. sí. Está el domiciliario y está el bodeguero. Bueno, pero en el caso de los socios, por ejemplo, los socios lo que hacen es que ellos se reparten reparten las utilidades. O sea que, a menos que ellos establezcan pues un salario por un trabajo que ellos estén haciendo, ¿cierto? Pero ellos lo que hacen es esperar al final al final No del entran ahí, ejercicio profe. y ellos se reparten utilidades, pero ellos, por ejemplo, usted no le va a dar ni sueldo, ni salario, ni nada, ¿sí? Por ejemplo, ni a los accionistas tampoco. Entonces, porque ellos no, a menos que tengan, digamos, una función que sea importante para el negocio, bueno, eso lo determina cada uno, ¿sí? Pero ellos no, diría que si son la parte, digamos, de los dueños, uno como dueño lo que espera es, uy, ¿cuánto me gané después de todo lo que invertí? Y uno pues invierte en salarios, en materias primas, en todo, en gastos de administrativos, gastos de marketing, ventas, bueno. Y al final dice, ah, me quedaron tantas cosas. Por ejemplo, uno le queda de acuerdo después de un PIG, aunque bueno, en esta oportunidad no sé por qué la guía no les pide un PIG. Bueno, entonces, bueno, identifican funciones. Entonces, como dijo, aquí entonces está el operario, el vendedor, el de la máquina, el del cuero, bueno, se identifican de funciones y roles para operación. Luego, calculan el número de empleados requeridos. Entonces, ¿cuántos empleados se necesita, Sandra? Porque tú dices que 100 diarios, 100 zapatos Lo diarios. que pasa es que nosotros no somos fabricantes, nosotros solo compramos a fábrica y los distribuimos pues según las ventas que se genere. Ustedes, Entonces, de momento, la empresa solo tiene 3 personas operativas. bien. Solo 3, bueno, pero entonces ahí tú lo que acabas de hacer es que ya identificaste funciones y ya sabes cuántos empleados requieren, 3. ¿Sí? Pero sí, pero igual en por ejemplo, si fuera el que produce los zapatos, imagínate el tipo digamos, de operarios que deben necesitar para producir esos 100 en un día. Entonces, bueno, entonces uno tiene que tener de acuerdo a la carga de trabajo, la necesidad, se puede determinar cuántos empleados se necesita en cada función. Y luego usted mira los costos laborales, entonces suma todos los costos laborales por cada empleado
Entonces, cada empleado tiene un salario, usted le da, no sé, bueno, calcula el salario. Y si hay algún beneficio, en algunas partes pues tienen, por ejemplo, salario más comisiones o bonos, etcétera, dependiendo de la empresa. Y usted determina el costo total por empleado. Inclusive, pues, si también usted, pues, el salario incluye, pues, tema digamos, de salario, del pago mensual, y usted, pues, va determinando, técnicamente las empresas, pues, determinan las cesantías, vacaciones y ese tipo de cosas, ustedes lo pueden ir colocando ahí. Y entonces, básicamente, calcula los costos por un empleado. Porque, pues, de todas maneras, eso es un costo para usted. ¿Sí? Para la empresa. Entonces, obviamente, si uno tiene una empresa y uno no calcula eso, entonces, imagínese la situación, pues, digamos, uno ni sabría cuánto son mis utilidades, cuánto me estoy ganando, cuánto estoy gastando. Entonces, ese es el presupuesto personal. Obviamente, como ustedes son, digamos, emprendedores de unas pequeñas empresas, pues este tipo de análisis son más básicos que, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una mediana y grande empresa. Eso ya sería una cosa en un estudio un poco más complejo, mucho más amplio. Pero pues estamos en temas emprendedores, entonces un emprendedor y que está iniciando su negocio, pues hacemos lo más sencillo y básico ese tipo de operaciones. Entonces, proyecta los costos del personal para el periodo presupuestado. Entonces, una vez que se han determinado los costos laborales por empleado, se debe multiplicar este costo por el número total de empleados en cada función o área para el periodo de presupuesto. Entonces, mensual, trimestral. Entonces, ¿cuánto me estoy gastando mensual? De todos ese es mi presupuesto que toca hacer. Toca dejar presupuestado todo lo que usted le va a pagar a sus empleados. Por lo general, pues se lo hace mensualmente, ¿sí? Y luego, al final del año, pues hace un ejercicio anual, donde se calcula todo y se coloca todo en los estados financieros. Y aquí dice, bueno, además de los salarios y beneficios, se debe considerar otros costos adicionales. Por ejemplo, digamos, si usted tiene que reclutar gente o hacerle capacitaciones, algunos equipos y suministros de oficina y otro gasto relacionado con lo que tenga que ver con el personal. Entonces, cositas ahí, pero entonces van estableciendo cuánto el costo por cada empleado y toda la actividad que tiene que ver con el personal, y al final sacan todos esos costos por un periodo para todo el número de empleados que tienen, que yo pues también eso es bastante sencillo de hacer. Bueno, vamos avanzando. Bueno, entonces, pregunta hasta aquí, está como sencillo, digamos, esto es financiero, pero es una finanzas básicas, ¿sí? Para emprendedores, o sea, aquí casi no están haciendo cosas tan complejas. Las fórmulas que se han utilizado son bien sencillas. Costos totales igual a costos fijos más variables. Costo unitario es igual a todo el volumen de producción dividido el número de unidades. Todo el costo total de la producción y el número de unidades producidas igual a costo unitario. O sea, todo eso es súper sencillo. Y aquí en el personal, pues también. Entonces, no hay dudas ni inquietudes frente a eso. Luego, entonces, pasamos aquí. Porque la guía dice que pues ustedes tienen que determinar sus activos fijos. Entonces, los activos fijos son los bienes duraderos que la empresa adquiere para utilizar en sus operaciones comerciales, que se espera que proporcionen beneficios durante varios años, ¿sí? Entonces, ustedes aquí, como obviamente están comenzando, pues ustedes tienen que determinar qué tipos de activos fijos requieren para su operación, que son de muchos tipos. Bueno, los activos fijos, ¿qué características tienen? ¿Se acuerdan?
Son los que siempre van a estar presentes en el transcurso de la operación. Exactamente, ellos siempre van a estar presentes. Son los que son físicos, ¿cierto? Son los que son duraderos en el tiempo. Son los que se van depreciando a medida que transcurre el tiempo. Porque, digamos, también hay otros tipos de activos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los otros tipos de activos que hay diferentes a los físicos? ¿Sí se acuerdan? En contabilidad básica. ¿Se acuerdan que hay activos? Activos se dividen en varios. ¿Se acuerdan de? No, digamos, las inversiones no son exactamente, sí son activos, pero entonces se llaman inversiones. ¿Sí me entienden? Activos pasivos, activos no sé qué. No, los pasivos, no, digamos, los Un pasivos es lo ingreso contrario a activos, ¿sí me entienden? El pasivo Ah, es lo ok. contrario, el opuesto. Ustedes, por ejemplo, ¿qué activos tienen en su casa, por ejemplo? O en sus negocios. Mi hermana, jefe, ya paga todas las cuentas. Ella está activa. No, es que uno, pues mire que los activos es lo que tiene, de lo que es dueño la empresa, que pertenece a la empresa. Un local. Bueno, el local es un activo fijo, por ejemplo. Pero, o sea, ¿qué otros activos que no son fijos? Y que uno lo necesita pues para operar, si no, entonces, ¿cómo operaría uno? Profe, una computadora, un celular, un Esos vehículo. son activos fijos. Entonces, acuérdense de los que no son fijos. eh, no sé. Uy, hay uno que es súper importante, sin el cual una empresa no Las podría. materias primas. Las materias primas. No, porque la materia prima es como, bueno, él puede ser un activo de la empresa. Pero digamos, es para la fabricación, pero de la empresa, cuando, digamos, usted toma un retrato de la empresa en un momento determinado, digamos, terminó el primer trimestre del año, entonces yo digo, pum, tomé un retrato de la empresa financieramente, entonces digo, tengo mis activos fijos, tengo mis activos, los que no son fijos. O sea que ustedes, por ejemplo, digamos, en contabilidad, ya se les olvidó. Profe, Bueno, tangibles, intangibles, no sé. bueno, hay unos intangibles. Bueno, pero entonces, bien, como no se acuerdan, entonces, por ejemplo, mire, una empresa no funciona sin dinero. Es un activo de la empresa, entonces es el circulante. Activo, el circulante Capital. es el dinero. Entonces, por ejemplo, puedo tener unos activos, por ejemplo, en caja. ¿Se acuerda que uno tiene plata en la caja? Y eso es un activo. Entonces, eso se llama la caja, el dinero en la caja circulante, ¿sí? Entonces, eso, ahí hay un activo. Yo, por ejemplo, puedo tener un activo, entonces también tengo dinero y, por ejemplo, tengo un título. Entonces, usted tiene un CDT, no sé qué, ahí lo tiene. Y ahí está, es un activo que no es fijo, porque, pues, digamos, la plata sí se evalúa, pero no se deprecia. Entonces, ahí, por ejemplo, Profe, tenemos. una acción. Entonces, acuérdense, entonces, la plata, el dinero, es un activo que usted tiene. Pero no es un fijo, porque el fijo pues son físicos, se deprecian en el tiempo, se van desgastando, etcétera. Y otro, a ver, ¿cuál más? Y ya, y digamos un último para que mejor dicho, si uno no tiene ese activo, mejor dicho, esa empresa se quebró o no funcionó. Los O sea, productos. bueno, ¿y los productos cómo se llaman? eh, Sí, bueno, los productos, bien, perfecto.
Entonces, esos productos se llaman las mercancías y se llaman los inventarios. Si usted no tiene inventarios y no tiene mercancías, entonces, ¿para qué abre el negocio? Usted puede tener todos los activos fijos que pueda, pero si usted no tiene, ni tiene plata, que es caja, ni tiene mercancía, entonces, ¿qué hace? No es una empresa propia. Entonces, los activos son los fijos, los circulantes, la circulación, el dinero y los inventarios. Los más principales, ahí por ahí hay otros. Entonces, sí, pero entonces en este caso, ustedes simplemente les piden los activos fijos. Digamos que los determinen, aunque después van a hacer un flujo de caja también, entonces también es la plática, ¿se me entiende? Bueno, entonces mire, los activos fijos son los bienes duraderos que la empresa adquiere para utilizar sus operaciones comerciales que se espera que proporcionen beneficios durante varios años. Entonces, claro, la maquinaria que uno tiene para uno fabricar, los muebles de oficina, el carrito, el carro que, por ejemplo, funciona para la empresa, la máquina de coser, el local, el teléfono, la distribuidora, y eso, y la maquinaria, bueno, bodegas, o sea, toda una serie de cosas, equipos de producción, vehículos, propiedad y terreno, equipos de tecnología, herramientas especializadas, sistemas de producción, de logística. Entonces, todos son los activos fijos. Entonces, ustedes en su negocio van a determinar cuáles son sus activos fijos, ¿sí o no? Y eso pues hasta sencillo es. Pero entonces ahí ustedes ya van a saber, bueno, estos son mis activos fijos. ¿Vieron? Entonces que, y eso pues todo tiene que ver con el tema de las finanzas, porque uno tiene que saber qué es lo que tiene la empresa de uno. O sea, cómo opera la empresa. Entonces, todo este tipo de cosas es para uno conocer su empresa por dentro. ¿Sí? Bueno, entonces, bien, hasta aquí no hay preguntas, ¿cierto? Entonces, ustedes aquí determinan cuáles son sus activos fijos de acuerdo a la guía. Entonces, avancemos más. Luego, entonces ustedes obviamente cuando uno tiene su empresita, su empresa que es nueva, pues uno tiene que tener un capital. Entonces el capital inicial es conocido como el capital de arranque o inversión, y la cantidad de dinero necesaria para establecer o comenzar a operar una nueva empresa. Esta cantidad de dinero se utiliza para cubrir una variedad de costos iniciales, ¿sí? Entonces, bueno, costos iniciales. Entonces, los costos iniciales, usted, por ejemplo, necesita pago de arriendos, gastos de ventas, todos esos, o sea, mi capital inicial me sirve para pagar esos gastos que ahorita dijimos, los administrativos, los de ventas. Entonces, mi capital inicial me sirve. ¿Cómo? Mano de obra. La mano de obra, sí. O sea, mi capital inicial, yo necesito eso. Pero entonces, ¿y de dónde puede prevenir ese capital inicial? Entonces, la gente pues, perdón. La gente lo que tiene, usted puede iniciar su negocio con un ahorro personal. Usted puede hacer préstamos personales, ¿sí? O usted puede hacer préstamos de amigos y familiares, subvenciones y préstamos gubernamentales, incubadoras o aceleradoras. En el SENA, por ejemplo, tenemos el Fondo Emprender. Entonces, el Fondo Emprender del SENA, que da un capital semilla, entonces es una subvención que es gubernamental. Bueno, aquí es subvención y préstamos gubernamentales. El Fondo Emprender es una subvención y también el Fondo Emprender es como una incubadora y una aceleradora de emprendedores. Entonces, por ejemplo, ustedes que están haciendo este desarrollo publicitario, ustedes obviamente después cuando terminen su tecnólogo, ustedes se pueden acercar al SENA y pedir su capital semilla si es que ustedes tienen un negocio y el SENA los va a ir, digamos, los va orientando paso a paso de qué es lo que ustedes tienen que demostrar para que el SENA, por ejemplo, les pueda dar un capital de 100 millones, 150 millones, para que ustedes hagan su negocio. Y si ustedes demuestran que ustedes lo están haciendo bien y técnicamente lo demuestran mostrando estados financieros, planes de mercadeo y algunas otras cositas, entonces el SENA, esos 150 millones no es un préstamo, el SENA se los da a los emprendedores. Sí, es un capital para que las personas inicien su negocio. De hecho, muchos emprendedores y empresas
han comenzado con lo que el SENA les ha dado. Pero la gente, pues, sí tiene que estudiar y aprender esto que estamos aprendiendo, pues así básico, pero ya el SENA a veces los va a enseñar a hacer más. Pues el SENA es chévere porque primero les da la plata y luego, digamos, hay una serie de asesores del Fondo Emprender y le van diciendo, mire, hágale su estado financiero, hágalo así, tan, más o menos parecido a lo que yo les estoy explicando. Haga sus planes de mercadeo, entonces hágalo de esta manera, entonces las personas van escribiendo, van demostrando y al final muestran un plan de negocio y el SENA, ¡pum!, les desembolsa esos capitales, ¿sí? Entonces mire que su capital inicial inicia con eso, uno pues obviamente el capital inicial se lo gasta en todo lo que requiere para iniciar su negocio. Bueno, y entonces vean que aquí entonces, por ejemplo, mire, capital inicial, entonces este capital inicial es un activo que tiene usted. Por ejemplo, aquí en el capital inicial usted tendrá plata en caja. Entonces cuando uno va a hacer el balance, entonces ustedes aquí tienen que decir qué capital inicial tienen o comenzó el negocio y de dónde proviene. Entonces ustedes dicen, bueno, esto proviene de unos ahorros personales, también de unas incubadoras que nos dieron tan, y fue de tanto. Entonces ustedes ahí ya tienen, por ejemplo, en un estado financiero ya tienen una caja con dinero y es parte de un activo. Y obviamente el dinero pues comienzan a gastarlo a medida que comienza la operación del negocio. Bueno, y ahora, entonces aquí uno tiene un flujo de caja. El flujo de caja también es súper importante, que es el inicial, o sea, el flujo de caja es ese efectivo que uno necesita. O sea, como dice ahí, el cash flow. Entonces, el movimiento de dinero en efectivo que entra y sale de la empresa. Entonces, uno siempre, y hasta, digamos, en su vida personal, uno siempre debe tener un flujo de caja importante, porque su flujo de caja que le permite a uno sus gastos diarios, para uno poder sobrevivir, poder comer, transportarse, pagar servicios y todo. Entonces en las empresas es lo mismo. Ese movimiento de dinero en efectivo que entra y sale de la empresa, esto incluye tanto ingresos generados por ventas como facturación. Y las inversiones en activos fijos. Entonces el flujo de caja también puede ser utilizado para evaluar el desempeño de una empresa y su capacidad para generar efectivo. Entonces, el flujo de caja, ustedes pueden hacer, uno puede tener ingresos que van entrando todos los días y gastos que van saliendo. Entonces, obviamente su flujo de caja siempre tiene que ser positivo, porque si no, pues obviamente uno entraría en la quiebra rápido. Pero siempre es importante uno tener un flujo de caja importante. Por eso es que también inclusive ustedes tienen que hacer su presupuesto, tienen que aprender a hacer sus presupuestos personales. Uno tiene, mire, yo he estudiado, hay unos tipos de presupuestos cuando es en lo personal, para una persona de su hogar, hay un presupuesto que se llama el presupuesto de sobrevivencia y el presupuesto vital. Y entonces, ustedes tienen que aprender a calcular todo, cuántos ingresos necesitan al año para poder sobrevivir. Y de acuerdo a eso, entonces ustedes hacen una serie de estrategias y acciones durante todo el año para cumplir con ese presupuesto de sobrevivencia. Y luego le meten el vital, ya en el vital le meten gastos ya que son, por ejemplo, que tienen que ver con ya su estilo de vida. Entonces a mí me gusta tal cosa, me compro o voy a algunos gastos adicionales, que me doy gustos, voy a tal sitio, voy a pasear, me gusta la cultura, el deporte, no sé qué. Entonces ya hay uno vital, entonces uno establece presupuesto anual, uno de sobrevivencia y uno vital, y uno comienza a trabajar para esos presupuestos. Y ahí uno sabe qué tiene que hacer, qué trabajo tengo que tener, cuánto me tengo que ganar en el trabajo, si tengo que tener 1 o 2 trabajos para poder cumplir con mi presupuesto anual, que tiene que ver con toda mi familia, obviamente, y mi presupuesto vital, y entonces uno comienza a poner metas. Y así son las empresas también. Hay que establecer esos presupuestos, y entonces uno en el presupuesto, obviamente uno va determinando también el flujo de caja que uno necesita para todos los días. Y así las familias y las empresas les va muy bien, si saben determinar ese tipo de cosas. Y si no, entonces bien alcanzados, bien pidiendo préstamos, acudiendo al gota a gota, acudiendo a no sé qué, y entran en déficit y se comienzan a complicar las cosas.
Bueno, entonces, bien. Ahora, por ejemplo, mire, aquí este es un flujo de caja inicial muy sencillo. Por ejemplo, aquí una empresa simulada, digamos que es una cafetería. Entonces, por eso pueden poner cosas como estas, no exactamente esto, pero ustedes pueden poner costos iniciales. Mire, antes, tengo que registrar en la cafetería, me vale, bueno, ahí está esa cifra, 1000, el alquiler y depósito, las renovaciones, comprar equipos de cocina, inmobiliario, tengo que hacer marketing, tengo que hacer, bueno, ventas, otros gastos, entonces tengo en costos iniciales 23.000, digamos, dólares o, bueno, ¿sí? Luego, entonces, tengo que decir, pues, pucha, mis costos operativos, ¿cuáles son? El alquiler otra vez, tengo que pagar salarios, los suministros de café y alimentos que tengo que comprar, tengo que pagar servicios públicos, tengo que hacer marketing y otros gastos, ¿sí? Entonces, bien. Luego, tengo que tener un capital de trabajo para los primeros 3 meses, entonces, el capital de trabajo para cubrir todo eso, entonces, son esos 33.000, los costos iniciales y los costos operativos me dan el capital de trabajo, entonces tengo un total de 33.000. Y entonces tengo costos iniciales de 23, capital de trabajo 33 y una reserva de 5.600. Entonces más o menos se trabaja, digamos, en todo lo que tiene que ver con esos costos iniciales, operativos y formo mi capital de trabajo. Entonces, ahí la idea es que ustedes también pues no se queden exactamente con esta explicación que yo les estoy dando, sino que también como esto es una formación virtual, ustedes tienen también que leer, hay que investigar, hay que ver el material de formación del curso, que ahí está en la carpetica que dice planeación, material, y dice material para transversal, y está lo de emprendimiento. Y en muchas partes ustedes pueden sacar ejemplos de flujos de caja iniciales. Este es un ejemplo que yo conseguí, pero no es exactamente el de cada una de sus empresas, porque cada una de sus empresas son diferentes, tienen otros tipos de actividades, tienen otro tipo de costos, tienen otro tipo de gastos, pero entonces más o menos cójalo, vayan haciéndolo así, van encontrando ejemplos y ustedes lo van construyendo de acuerdo a cómo ustedes van entendiendo su empresa. Y entonces finalmente hacen un balance general, ¿sí? Entonces, mire, el balance general está chévere porque, mire, ustedes, activos circulantes, efectivo, equivalente efectivo, entonces ustedes ponen, digamos, cuánto tienen de plata, de acuerdo a ese flujo que tienen, en efectivo, que ustedes iniciaron con una inversión inicial de tanta plata. Como el balance general es una fotografía, digamos, de un momento determinado de una empresa. Entonces, digamos, sería que ustedes le toman la fotografía en el primer mes, en el segundo mes, de cuando iniciaron, ¿sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, ¿cuánto tienen en efectivo? Pues van colocando lo que tienen, de con cuánto comenzaron. Cuentas por cobrar aquí, pues bueno, si ustedes, digamos, ponen, digamos que vendieron en efectivo, ¿cómo se llama? A crédito y en efectivo, y entonces ahí ustedes dejan algunas cositas de lo que supuestamente vendieron, lo dejan que por cuentas por cobrar, porque vendieron a crédito. Y el inventario, pues son esos volúmenes que ustedes tienen ahí para vender. Tiene que yo les dije que determinar en el volumen de ventas, entonces eso lo ponen como inventario. Y entonces ustedes ponen esa plática que comenzaron a iniciar, de pronto lo que les quedó por cobrar y los inventarios y ponen su total de activos circulantes. Luego los activos fijos, como ustedes yo ya les dije que determinaran cuáles son, entonces mobiliario y equipamiento tanto, computación tanto, activos circulantes tantos. Aquí dice no circulantes, pues, o sea, total activos no circulantes son igual a fijos, porque circulante quiere decir dinero en efectivo. Y total de activos, entonces la suma de este circulante con estos fijos me da el total de activos. Luego el pasivo, entonces, bueno, ustedes cuántas cuentas por pagar tienen. Entonces, las cuentas por pagar, que son los salarios que tienen que pagarle a los empleados, los servicios públicos.
Ah, no, cuentas por pagar, por ejemplo, pueden ser salarios, perdón, salarios no, y servicios públicos y todo eso que usted tiene que pagar por su operación, que usted ya miró allá en todo lo que, en los gastos anteriores, luego el salario por pagar, entonces ya calcularon cuánto le van a pagar a toda su gente, y entonces ponen el total del pasivo circulante. Y aquí en el patrimonio, el capital social, entonces el capital social es la plata que pone el dueño, con cuánto tiene, qué fue lo que puso el dueño, tanta plata, entonces ese es el capital, o cuánto los dueños consiguieron en un préstamo, entonces les dieron esos 45.000, ese capital social, o sea, eso es lo que, el capital social se llama así porque es lo que cada accionista pone, entonces este puso tanto, este otro tanto, este otro tanto, si es un solo dueño, lo que puso un solo dueño. Y entonces ese es su patrimonio neto y luego entonces total pasivo más más patrimonio, 52.000. Y listo. Y luego hacen entonces la suma entre lo que tengo de activos y lo que tengo de pasivos y ya me da el balance general. Entonces, este tema también, por favor, entonces estúdielo también. O sea, yo aquí sobre el tema de este tema de balance general, que es bien amplio, yo me podría poner de cada una de las cuentas, pero pues obviamente el tiempo no da, pero ustedes simplemente lo estudian un poco y construyen un balance general y entienden un poquito qué son activos, qué son pasivos y qué es un patrimonio y hacen su balance general de inicio, ¿sí? Y listo, y ya hicieron, con esto termina la tarea. Y ahora sí, pues, no sé, las preguntas, pero también vamos a hacer una cosa. Y es que si nosotros miramos en la ¿Cuándo es que guía... se entrega esto, profe? Ay, buena pregunta. ¿La fecha? Sí, me toca buscar el cronograma. Mire, pero ahorita ya te respondo eso. Gracias. Entonces, mire, ya ahorita mire, lo que ustedes tienen, yo lo que les expliqué es todo lo que hay que hacer acá, mire. Mire, esta es la actividad. Mire, esta es la actividad. La actividad es el modelo financiero, entonces, mire, como parte final y necesidad para la área de emprendimiento y el equipo desarrollar las mediante los siguientes pasos. Estudia el presupuesto de ventas, identifique el precio de venta unitario, cantidad de unidades vendidas, fijas y variables, asimismo define el margen de contribución por producto y las ventas. El margen de contribución es el margen de ganancias y la venta total. Entonces, ¿sí? Todo lo que yo les fui explicando, eso es lo que ustedes van haciendo acá. Elabore el presupuesto de personal, mire, ¿sí? Aquí se dice cantidad que apoyará el emprendimiento, los salarios de vengados, cálculo de prestaciones, cada colaborador y una consideración general. Estime los activos fijos necesarios para la puesta en marcha, eso les lo expliqué. Defina capital inicial, se los expliqué. Y al final, entonces haga, por ejemplo, el flujo de caja y el balance inicial y ya. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, cada punto lo van desarrollando y al final, pues, hacen un flujo de caja y un balance inicial. Entonces, miramos a ver acá. Ay, pues, pucha, pero yo como que cerré el ¿qué? Cerré el cronograma. Ah, creo que está aquí. Bueno, aquí, entonces, mire, esta es la ficha. Nos vamos para nuestra ficha. Entonces, ya saben entrar aquí a TIN y toda la cosa. TIN. Bueno, este se llama Teams. Entramos a nuestra ficha aquí de desarrollo publicitario, TRAN. Mírenla ahí. Y aquí en donde dice, se da clic. Ustedes pueden entrar por página principal, por general, ustedes cuacharrean aquí en archivos.
Y vamos a encontrar el cronograma. Ay, colita. A ver. Está como lento. Bueno, entonces, mire, siendo las, ¿qué horas son? Uy, se nos fue, bueno, 1 hora y 40. Creo que es, ay, fue pucha. Modelo financiero. No me tan fácil este, oye. Muy nuevo. Tampoco lento este tema. Precisamente la fecha. Que uno sé si por acá. Profe, si no estoy mal, creo que vi que era para el 9 Aquí, documentos. 9 de mayo. de abril, sí, señor. Miramos bien. Uy, pucha, espere, miramos bien acá. Virtualización. Fichas, mire, tengo aquí las fichas. Tengo las 773. Copias de seguridad, entonces por aquí tengo cronogramas. Ahí ojalá tenga. Cronograma general. Nosotros vamos en la fase de planeación. Sí, entonces, bueno, pero bien interesante uno, pues, aprender algo de finanzas también. Súper importante el tema de las finanzas. Cómo llevan sus finanzas en su empresa, en su hogar. Bueno, ya con esto entonces vamos a dar por terminado. Uy, no sé, oigan, pero esto está como rebelde todo. Para abrir. Es que de pronto cuando uno abre Teams, cuando uno abre, mi computador se me pone un poquito pesado. Voy a cerrar aquí, me provoca cerrar esta guía. Ah, mira, aquí hay cronograma también. Bueno, entonces tenemos aquí otro. Uy, juelita, de aquí abrió. Bueno, entonces vamos a ver aquí, bien. Y bajémosle. Aquí bajemos. Bueno, todo esto es lo que hemos hecho, mire, hijo de máquina. Modelo de Canvas, ustedes han estado bien listos. Manual de identidad corporativa. El modelo financiero comienza el 3 de abril y termina el 9 de abril. Para la otra semana, este fin de semana le trabajan ahí juiciosos, ¿sí o no? ¿Listos? Bueno, bien. Entonces, bueno, muchachos. Entonces, 9 de abril. Bueno, ¿listos? Entonces, bueno, ya hemos concluido con nuestra sesión. Con nuestra sesión en línea. Si no hay preguntas, más inquietudes, ya podemos dar por finalizada nuestra sesión en línea, ¿no es cierto? Profe, una consulta, esta grabación queda aquí, nosotros la podemos descargar. Ay, sí. No, mira que la grabación queda allí. Entonces, mire, voy a volver a compartir.
Profe, ¿hay posibilidad que nos regale las diapositivas por el grupo? Ah, sí, también. Sí, yo se las envío. Yo la otra se las envié, ¿se acuerdan? Sí, yo se las paso ahora. Se las voy a pasar. Bueno, creo que yo estoy compartiendo. Entonces, mire que aquí donde dice archivos, ¿Allí quedan las grabaciones en archivos? en archivos hay una carpeta que se llama grabaciones y, bueno, perdón. Entonces, mira, aquí ya estoy aquí en general, ahora voy a ir a archivos y espero que me cargue. No sé qué está, pero qué cosa. Entonces ahí dice cronogramas, dice planeación y abajo dice grabaciones. Ah, sesiones Sesiones. en línea. Esto no está, bueno, qué pena, pero este team está como muy lento. Voy a mirar a ver si en el auto. Sí, voy a mirar aquí en la otra ficha, a ver si la otra ficha está más rápida. Pero qué cosa. No, bueno, sí, ahí tú encuentras, aquí abajito dice cronograma, fase planeación, sesiones en línea, y ahí están las grabaciones. Y no, Vale, ahorita no muchas me está gracias. cargando, no sé, mira. Qué pena con ustedes, pero esto es... No, sí lo pude ver, sí lo pude. Perdón, sí lo pude ver, profe. Ah, ya lo viste. Ah, bueno, bien. Sí, se Sí, ve él lo está ahí, de entonces esto. nosotros la ponemos de tal, igual que como cuando poníamos ahí en el otro, igual que cuando poníamos, ¿cómo se llama? En territorio. Cuando estaba en territorio. Bueno, entonces, listos. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Gracias. Entonces les deseo mucha suerte. Nos veremos en otra oportunidad. Y bueno, vamos a detener. Muchas gracias, Bueno, profe. Buenas noches. bueno, gracias a ustedes también. Bueno, Hasta luego. entonces hasta aquí con nuestra, bueno, hasta luego, que estén muy bien. Y de todas maneras yo les paso las diapositivas, se las coloco se las coloco en el grupo. Bueno, entonces que tengan buena noche, ya nos podemos retirar, que descansen. Nos vemos en otra oportunidad.